Bien, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Queremos compartir la palabra de Dios. Es un texto que nos llama mucho la atención y que es el Salmo 126, que ustedes recién lo dijimos. Se ha tomado muchas veces esto como el llamado misionero y todo, pero también vamos a ver en la palabra de Dios qué significa este salmo para la vida de la iglesia. ¿Ya? Así que vamos a leerlo, ¿les parece? Ahí está, dice Nueva Traducción Viviente, Salmo 126, cántico para los peregrinos que suben a Jerusalén. Cuando el Señor trajo a los desterrados de regreso a Jerusalén, fue como un sueño. Nos llenamos de risa y cantamos de alegría. Y las otras naciones dijeron: ¿cuántas maravillas ha hecho el Señor por ellos? Así es, el Señor ha hecho maravillas para nosotros. ¡Qué alegría! Restaura nuestro bienestar, Señor, como los arroyos renuevan el desierto. Los que siembran con lágrimas cosechan con gritos de alegría. Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. Oremos, Padre. Voy a compartir tu palabra, Señor. Quiero pedir que tú nos guíes en tu Santo Espíritu, Señor. Habla en nuestras vidas, Señor. Padre, necesitamos una palabra tuya en nuestras vidas para animarnos, si estamos pasando dificultades, Señor, que podamos ver que a través de la experiencia de los hombres que llevaron la semilla llorando, también eso nos motiva a nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, querido hermano, el contexto de este Salmo 126 se desarrolla en un contexto especial para el pueblo de Israel. Después de la muerte del rey Salomón en el año 931 antes de Jesucristo, el Reino Unido de Israel fue dividido con 10 tribus norte que formaron su propia nación utilizando el nombre de Israel, mientras que las 2 tribus restantes en el sur constituyeron bajo el nombre de Judá. Así quedó el reino, se conoce el reino dividido. ¿Ya? Fíjense ustedes que estos reinos era el mismo pueblo, pero dividido por cosas de pronto pequeñeces, y vemos que este reino del norte conservó el nombre de Israel, pero el reino de Judá conservó Jerusalén, que para todos es tan importante Jerusalén, la alabanza. Y esto dicen algunos teólogos que llevó a que el reino del norte, el reino de Israel, viviera una apostasía ya durante los próximos 200 años. El reino del norte de Israel se alejó de Dios continuamente con sus cultos de idolatría, hasta que el año 722 a.C. Dios usó a los asirios como juicio. Lo invadieron y los llevaron cautivos y nunca más regresaron. La desobediencia a Dios les llevó a la esclavitud por 70 años. Este salmo se titula Cántico Gradual. La palabra gradual es traducida en un término hebreo que quiere decir yendo hacia arriba. Este pueblo, queridos hermanos, fue un pueblo que constantemente se alejó de Dios. Cuando nosotros en la Biblia usted ve el tema de cántico gradual o yendo hacia arriba, siempre tiene que ver con una connotación teológica de una búsqueda con Dios. ¿Ya? No es que Jerusalén se estaba arriba. Ustedes van a encontrar varios textos en el Antiguo Testamento donde dice: y bajaron a Egipto. ¿Han escuchado eso? Y subieron a Jerusalén. No tiene que ver con la geografía, sino con el estado espiritual de las personas. Y este cántico se hace en un momento crucial donde ellos esperaban que iba a ser difícil mantenerse, y el Señor les da la liberación.
y hacen este cántico gradual. Este cántico gradual es un cántico que se canta cuando se va camino al templo, cuando se va camino a la búsqueda del Señor. Y siempre significa una connotación de ir hacia arriba, de menos a más. Es el séptimo de una serie de 15 cánticos para los peregrinos que iban a Jerusalén. Es el séptimo de una serie compuesto después del exilio, en maravillosa gratitud por la restauración de Dios y en oración por el avance de su obra. Queridos hermanos, qué importante aprender de la vida de este pueblo. Este pueblo se alejó del Señor y fue dividido, pero Dios nunca lo dejó, siempre estuvo en su corazón. Como nos pasa a nosotros, queridos hermanos, cuando a veces constantemente somos desobedientes a Dios y creemos que Dios se ha olvidado de tu vida, pero no es así. Y saben, queridos hermanos, que para llevar la misión, ya sea hacia afuera o dentro de la iglesia, tiene que producirse algo en nuestras vidas, y que este pueblo lo experimentó, que fue la restauración. Ellos fueron restaurados para la misión. El cambio produjo en el exilio sorpresa. La intervención salvífica del Señor les pareció un sueño. Es que fue muy rápido. Es que el Señor no pudo creer que a pesar de que éramos tan alejados de Él, el Señor puso su mano. Queridos hermanos, cuando Dios empieza una obra en cada uno de ustedes, tienes que pasar por el periodo de la restauración. Es imposible agradar al Señor sin que tu vida se vea confrontada con la restauración. ¿Saben que este salmo habla de giro histórico hacia un nuevo estado de las cosas? El giro se expresa en el texto de la fórmula hebrea del salmo, significa no se puede leer las vocales, pero ustedes me entienden. Esta fórmula que encontramos en otro lugar en el Antiguo Testamento se puede traducir por restaurar la suerte, restaurar el cautiverio. Quizás la más afortunada es cambiar la suerte, y en muchos profetas lo encontramos traducida por renovar la vida. Queridos hermanos, tu vida va pasando constantes cambios. Algunos han sido negativos, ¿no es cierto? Pero no debes cansarte. Tienes que dejar que Dios restaure tu vida. Y cuando tú eres restaurado por el Señor, Dios te lleva a cosas más altas. Dios te da cosas que a lo mejor tú en tu mente no imaginaste, y en las cuales tuviste que luchar por años. Entonces, cuando nosotros decimos la vida cristiana es hermosa, espectacular, pero está llena de estos tiempos de restaurar y de buscar al Señor. Y si tú no estás dispuesto, querido hermano, querida hermana, visita, nunca Dios se va a glorificar en tu vida. ¿Qué pasó con mi ayudante? ¿Se fue? Chuta. ¿Alguien me puede traer un vaso de agua, por favor? ¿Ya? Entonces vemos que cuando se plantea este Salmo 26, que es hermoso, está hablando de que Dios cumplió su promesa, pero que ellos tenían que cumplir la suya. O sea, tenían que ser restaurados. El término dice renovar vida. Se usa por el profeta Jeremías. En la Nueva Traducción Viviente dice: si me encontraran, dice el Señor, pondré fin a sus cautiverios y restableceré su bienestar. Los reuniré de las naciones a donde los envíe y los llevaré a casa de regreso a su propia tierra. Queridos hermanos, es maravilloso este salmo. Es maravilloso porque nos hace ver cómo Dios actúa a través de la historia en los hombres que están dispuestos a hacer grandes cambios. Tú puedes estar toda una vida acá y puedes escuchar palabras, te emocionas y te vas a tu casa, pero si no hay un verdadero cambio, siempre vas a estar en el mismo lugar donde empezaste. Gracias, Guillermo. Y dice, hay que restablecer, querido hermano, ese bienestar con el Señor. ¿Ya? Dios quiere cosas con la iglesia, con ustedes. De aquí, queridos hermanos, tienen que salir más pastores, más misioneros.
más gente que dé su vida dedicado y consagrado a la obra de Cristo. Pero, querido hermano, tiene que pasar por un periodo de restauración. A mí una vez me dijeron eso, yo siempre lo cuento, que me dijeron, pastor, ¿cuál es su fuerte ministerial? Y yo pensaba, decía, predico, me defiendo un poco, evangelista, me defiendo otro poco, profesor, ahí me cuesta un poquito más. Pero saben que el Señor puso siempre en mi vida que mi fortaleza como pastor era la restauración. Y yo ese concepto nunca lo entendí tan bien en mi vida, hasta que el Señor vino y me llamó a ciertas situaciones en las cuales tuve que aplicar estos principios de restauración. Vamos a ver más adelante el término que es sumamente, descrito aquí en la palabra de Dios. Y lo primero, querido hermano, que la palabra restauración en el Nuevo Testamento usa un término que a lo mejor ustedes lo ubican, que significa catartasis o catartisis, perdón. Esta palabra expresa el concepto de un hueso del cuerpo que, estando luxado o dislocado, dolorosamente es puesto de regreso en su lugar. Ajuste es saber superar a las dislocaciones mentales que muchas veces tenemos en nuestra vida por nuestra propia arrogancia. Cuando nosotros hablamos de catartisis, significa restaurar lo que fue dañado y que afecta, y que esa restauración sin duda trae dolor. Cuando tú hay algo malo en tu vida, querido hermano, disponte a que Dios restaure ese hueso. Pero te voy a decir una cosa, voy a tirar fuerte y te va a doler. Pero sabes, vas a encontrar la movilidad que Dios quiere en tu vida. Gloria a Dios. Es saber superar las dislocaciones mentales, querido hermano. Hay hermanos que son dislocados mentalmente. Es que, pastor, yo nunca he hecho esto. Es que, pastor, mire, póngame en lo que quiera, pero menos a predicar. Como que si el Señor hubiese puesto condiciones en tu vida, querido hermano. Pero, pastor, lo que pasa es que yo no sé hablar a otros. Dislocaciones mentales. Porque Dios sí quiere usarte. Dios sí quiere bendecir tu vida. Dios quiere dar ministerio. Pero el que no lo quiere hacer, eres tú, querido hermano. Fíjate, las dislocaciones mentales siempre, como yo hablaba la otra vez, llevan a las creencias erróneas, a cosas que te limitan. Tenemos que tener la capacidad, querido hermano, de superar esas cosas en nuestras vidas. El yo no puedo, yo no quiero, yo no sé, yo no... Filipenses 4:13, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo, pero cuando nos conviene no usamos. Pero pastor, si yo no sirvo para esto. Querido hermano, dislocaciones mentales. Dios nunca ha dicho que tú no sirves para eso. Eres tú el que ha dicho eso. Entonces necesitas ser restaurado, ese hueso, volverlo a acomodar, te va a doler, pero a las finales va a quedar y lo vas a poder utilizar. Mira, fíjate que con las dislocaciones mentales, a mí me fascina el apóstol Pablo porque él es muy irónico de pronto y tiene algo especial. Mira lo que dice en 2 Corintios 13:9, dice: nos alegramos de parecer débiles, si esto ayuda a mostrar que ustedes en realidad son fuertes. Nuestra oración es que lleguen a ser maduros. Nos alegramos de parecer débiles, dice él. O sea, si tú consideras que yo soy débil, me alegro. Pero si eso ayuda a que tú crezcas, gloria al Señor. Hay algunas personas que me dicen: no, si usted nunca ha sido pastor. Bueno, si no soy pastor para ti, me alegro. Pero si tú puedes demostrarme, digamos, en base a la palabra, que tú puedes crecer, gloria a Dios. ¿Saben, querido hermano, que esto tiene que ver con la dislocación? Que a veces, querido hermano, cuando nosotros somos y hablamos de madurez, tiene que ver con esto. Es que las circunstancias no nos pueden ganar. Este apóstol dice: pucha, si para usted nosotros somos débiles, nos alegramos.
para que ustedes sean maduros. Mira lo que dice en Romanos, dice Nueva Biblia de América. En cuanto a ustedes, queridos hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarse los unos a los otros. O sea, la iglesia, los hermanos tienen que tener la capacidad de que, querido hermano, cuando te digan algo no te ofendas tan rápido. Porque Jesucristo dijo que cuando él recibía golpes, dice, no abrió su boca. En cambio, querido hermano, no. Por cualquier cosa nos sentimos, querido hermano, amenazados y nos ofendemos. Querido hermano, cuando usted haga eso, piense, diga, ¿no será que yo tengo dislocaciones mentales? ¿No será que hay algo que hay que restaurar en mi vida? Porque, querido hermano, no puede ser, querido hermano, que nos molestemos por cualquier cosa. Dice, amonestarse los unos a los otros. O sea, la madurez de decir, mira hermano, yo te amonesto no porque quiero ponerte en disciplina, sino porque quiero que crezcas. Y te ayudo. Y cuando los líderes de ministerio te ayudan, es para fortalecer tu vida. Es para bendecirte. Cuando el pastor te dice, escucha, no estoy de acuerdo, podría hacerlo así, no es para estar en contra tuyo, sino para que tú puedas crecer y sacar esas cosas mentales que están en tu vida. Querido hermano, los elementos de la restauración, en este versículo Pablo usa la palabra nautesis. ¿Ya? Ahí está, parece. Nautesis. Y la palabra nautesis presupone que es que cada luxación en la vida representa un problema que debe resolverse. ¿Cuáles son los temas que en tu vida tú tienes que resolver? Pablo les dice, para amonestarse uno a otro es para que los problemas que están entre ustedes se puedan resolver. Cuando la iglesia no tiene la capacidad de resolver ciertas dificultades o ciertos problemas y queda, como decimos un buen chileno, queda la patada, es porque fuimos orgullosos y tuvimos una actitud mental que no corresponde al Señor. Porque Jesucristo dio la vida por nosotros y se entregó a sí mismo. ¿Ya? Así que avancemos juntos, querido hermano. Yo quiero que la iglesia haga misión, pero tenemos que estar bien. Fíjate que lo que dijo Agustín de Hipona, que yo a veces lo critico acá, San Agustín para los católicos, ¿ya? Dice, Dios no encuentra sitio en nosotros para derramar su amor porque estamos llenos de nosotros mismos. Querido hermano, Dios no va a hacer la restauración en tu vida porque tú siempre condicionas. Y dice, este huesito que está salido no me duele tanto, puedo seguir. ¿Ya? Cuando a veces nosotros decimos, hermano, si usted tiene alguna necesidad, acérquese a nosotros. Dicen, no, es que no me gusta molestar, pastor. ¿Qué es lo que es eso, querido hermano? ¿No estamos para ayudarnos los unos a los otros? ¿No es algo de arrogancia en nuestras vidas porque no queremos dar a conocer precisamente en lo que estamos faltos? Querido hermano, cuando nosotros nos empecemos a vaciar de todas esas cosas, Dios va a empezar a obrar. Entonces, querido hermano, tenemos que avanzar en cuanto a restaurarnos para la misión. La misión, queridos hermanos, es consecuencia de la restauración. Si la iglesia es restaurada, la iglesia levanta misioneros. Si la persona que tiene un llamado a las misiones no es restaurado, no va a ser nunca un misionero. Si un hermano tiene el llamado a ser pastor, pero no es restaurado en su vida, no va a ser nunca pastor. Nunca. Porque hay que disponerse en las manos del Señor. Y así en cada área de tu vida. La misión se encuentra en la restauración. Creo que debemos, dice el texto ahí, dice, creo que debemos estar preparados para lo que Dios quiere hacer con nosotros y a través de nosotros. Esto es un llamado a la oración, un llamado a la santidad y un llamado a estar listo para la batalla. Hay una urgencia en este llamado que no se puede ignorar. Los hombres, las mujeres y los niños necesitan a Jesús. Un llamado solo es real cuando se actúa sobre él, cuando lo hemos recibido y luego respondido. Declaración
del ejército de salvación. Me gustó esto, por eso lo quise poner. Querido hermano, retomar cuál es nuestra labor como iglesia. Nuestra labor como iglesia es crecer acá. Amén. ¿Pero para qué? Hay más de 4 a 5 congregaciones que no tienen pastor. La iglesia tiene que levantar líderes para que ellos se hagan cargo de esas misiones. Gloria a Dios, porque tenemos a 4 o 5 hermanos estudiando en el seminario. Gloria a Dios, hay que prepararse, pero también hay que estar dispuesto a que Dios trate en tu vida y sea restaurado. Se dice frecuentemente que misión significa llevar las nuevas a otras culturas y naciones en contraste con la evangelización entre quienes son de nuestra propia cultura y nación. Querido hermano, a veces se entrelazan, uno no sabe, pero lo importante es que tenemos que hacer misión con evangelización. Se buscan los vocablos misión y misionero en nuestra concordancia, nos encontraremos una gran sorpresa. Ninguno de los dos términos son palabras bíblicas. Ese sentido moderno tiene su origen más bien, no se vayan a asustar, con los jesuitas del siglo XVI, que ellos hicieron misión y ellos albergaron y acuñaron este término misión. ¿Ya? Pero sin embargo, en el lenguaje bíblico, para nuestro tema la misión parte, querido hermano, con el tema de misión parte más bien del verbo enviar, que en hebreo significa salah, es enviar lejos, por o fuera. Pero en griego, querido hermano, significa apostelin o apostellos, que significa poner en orden. ¿Qué hay que poner en orden? Nuestros huesos. ¿Ya? Que Dios obre en nuestras vidas, que Dios te use, pero tienes que poner en orden. Enviado, mensajero, embajador, y se utiliza para toda la clase de tareas que Dios envía a sus siervos y siervas. No dice miembro de la iglesia, no dice hermano bautizado, dice siervos y siervas. Si me amáis, guardad mi mandamiento. Querido hermano, poner en orden las cosas. Querido, y esto es lo que Dios quiere para la misión. Querido hermano, que sea restaurado, que sea bendecido. Yo digo, querido hermano, todos tenemos nuestras luchas, todos tenemos tejados de vidrio. Cuando me convertí a Cristo, hubieron cosas que dejé inmediatamente. Pero hay otras que me ha costado y que estoy recién dejando, querido hermano. Mi esposa lo sabe, ¿no es cierto? Porque la vida cristiana no es fácil. Nadie puede decir, oye, yo ya alcancé todo, no tengo ningún problema. Tengo que ser restaurado de esas áreas. Y por la misericordia de Dios, Dios lo quiere hacer y lo va a hacer conmigo, lo está haciendo conmigo, pero también contigo. Tienes que conocerte a ti mismo y decir realmente qué es lo que me impide para que yo me desarrolle en la vida cristiana. Que puedas llevar las misiones a otro lugar, que pueda predicarle a alguien, que pueda entregar mi vida por el otro. Querido hermano, cuando nosotros mandamos a los misioneros, el llamado misionero es lo último que estamos haciendo nosotros como iglesia, es sustentar a una misionera. Pero querido hermano, todos somos llamados a hacer misiones, ¿no es cierto? Y aquí se conjuga algo, querido hermano, que dentro del Salmo aparece. Dice, en el siglo de la alegría y la tristeza en la misión. Me pareciera medio bipolar, ¿no es cierto? Pero en la vida cristiana se conjuga la alegría y la tristeza en la misión. Una oración por la liberación continua. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev, dice la versión 1960, la cual los hermanos hoy día cantaron, ¿eh? ¿Se dieron cuenta? El cántico con los hermanos, versión 1960. Vosotros sois... No, bonito tema. Se me decayó el carnet porque ese yo lo escuchaba cuando era más joven. ¿Ya? Entonces dice que debemos volver como los arroyos del Negev. ¿Qué significa esto, querido hermano? Los arroyos del Negev eran conocidos por su flujo estacional, seco durante la mayor parte del año, pero llenos de vida y abundancia después de la lluvia. De manera similar, el autor de este salmo pide que el Señor traiga vida y abundancia de los arroyos del Negev. ¿Ya? ¿Vamos a pasar por sequedad? Sin duda, pero no te puedes quedar en sequedad.
Tienes que esperar los arroyos del Negev que fluyan cuando las lluvias caen en montañas lejanas. Esos arroyos pueden aparecer repentinamente y precipitarse con un flujo poderoso, a veces conocido como inundaciones repentinas. El salmista ora por una obra poderosa y repentina de Dios para promover la obra de la restauración entre su pueblo. La Biblia de las Américas en este texto dice: haz volver, Señor, a nuestros cautivos como las corrientes en el sur. La Patagonia. ¿Ya? Que corra así nuestra vida, querido hermano. Cuando usted ve el río Coyhai, que el río Simpson, que nuestra vida no sea estática, porque cuando el agua se pone estática, se junta, se pudre, se pone, no voy a decirle, pero dice que corra como esta agua, estos arroyos del Negev. Que veamos, cuando veamos los ríos que nos rodean nuestra hermosa Patagonia, veamos también que así Dios demanda que corramos en las cosas del Señor. Que el Señor inunde tu vida. Tienes que dejar que el Señor te envuelva con las lluvias de su bendición. Los que sembraron, dice, con lágrimas, con regocijo, segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Los que sembraron con lágrimas, querido hermano. En la vida cristiana, las lágrimas y la alegría siempre van a estar en tu vida. No es que hoy día amanecí con ganas de llorar y el otro día amanecí alegre. No es eso. Tiene que ver con que estas cosas conjugan en la vida del cristiano. Y están y siempre van a estar. Cuando usted quiera agradar a Dios, va a sufrir injusticia. Va a sufrir quizás el menosprecio. Pero nuestro referente máximo es Cristo. No se deje, no se ofenda por algo que no tiene que ofenderse, querido hermano. Si hay algo que le afectó, hable con su hermano y diga: hermano, lo que usted me dijo me afectó. Y si, como todos tenemos tejado de vidrio y puede que yo haya metido las patas, tenlo por seguro que yo te voy a pedir que me perdones, querido hermano. Porque, querido hermano, aquí no somos nosotros lo importante, es el Señor en nuestras vidas. Entonces, querido hermano, dejemos que el Señor nos inunde con su amor. Para la restauración tienes que estar dispuesto a recibir las lluvias del Señor. Para ser restaurado tienes que también, como trigo, experimentar las lágrimas. Fíjate que en el libro de Juan, Juan 12:24 dice: les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nueva vida. Querido, esto es lo que nos está diciendo el Señor. Que para que haya fruto en nuestra vida, primero tenemos que morir. Segundo, que a veces vamos a estar solos. Solos, querido hermano. ¿Y de quién te vas a tener que afirmar? Solamente del Señor. Porque Él te llamó y Él te va a respaldar. Les digo la verdad, dice Juan, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Querido hermano, no podemos pretender seguir al Señor si no estamos dispuestos a pagar el costo. Y el primer costo que tiene que estar es tu condición delante del Señor. Que Dios te examine, y si hay caminos de perversidad, como decía el salmista, sácalo, Señor. Que tenga esa capacidad de decir: Señor, restáurame, levántame. Ayúdame, Señor. Dios te quiere usar. Dios te quiere enviar. ¿De quién depende? Solamente de ti. Esta ilustración pone una conexión entre las lágrimas y la alegría. Queremos cosechar la alegría sin haber sembrado nunca las lágrimas. No, eso se llama el costo del discipulado. O sea, usted quiere solamente lo bueno del Señor, quiere utilizarlo. Cuando, mira, aquí ha pasado, hermano, y no estoy mintiendo, aquí, hermanos, que han llegado con una petición de oración, la iglesia ha orado. Dios le responde favorablemente la petición, y ¿qué es lo que hacen? No vuelven más. No vuelven.
Nosotros allá en la otra iglesia teníamos una niña que yo les conté que llegó, que todo el diagnóstico los médicos decían que iban a nacer con síndrome de Down. Ella iba todos los miércoles a la oración, los domingos empezamos a orar, y yo en serio sentí el Señor, lo guardé en mi corazón, que Dios iba a hacer una obra. La hizo, querido hermano, el niño nació sano. ¿Cuál fue el problema? Que nunca más volvió. Dios tenga misericordia, querido hermano. No quiso ser restaurada en las cosas que ella sabía que tenía que dejar para que fuera consagrada al Señor. Entonces, querido hermano, esta ilustración de las lágrimas con la alegría está en nuestras vidas. Las lágrimas desempeñan un papel único en el crecimiento espiritual. Aquí descubrimos que cuando se siembra con lágrimas, no solo se recogerá una cosecha espiritual, sino que ella dejará un espíritu de regocijo en el sembrador. Hay que sufrirla, querido hermano. Primero con mi vida, Señor, cámbiame. Pero también en la obra que Dios quiere usarte. Dios quiere usarte, querido hermano, pero tienes que esperar en la obra del Señor. Tienes que tomar ese tiempo de restauración en tu vida. Tienes que tener ese trabajo íntimo con el Señor. ¿Sabes, querido hermano, por qué? Porque cuando mueras y estés solo, solamente te vas a tener que afirmar del Señor. Yo hay momentos en la crisis, yo creo que todos los que están, la Carla, yo, en el pastorado, yo a veces, Soledad sabe y no miento, que a veces he llorado y solamente me he sustentado en el Señor. Nada más. Ni en los hermanos, ni en los líderes, solamente en el Señor. Porque esa es la dependencia que tenemos que tener en Cristo. Fíjate qué interesante lo que dijo el señor F.B. Meyer. Señaló que algunos agricultores empapan o remojan sus semillas antes de sembrarlas. Y luego explicó la idea. Es bueno cuando los obreros cristianos empapan sus lecciones y discursos con sus oraciones y lágrimas. No basta con sembrar, podemos hacerlo de manera generosa y constante, pero debemos agregar pasión, emoción, tierna piedad, fuertes llantos y lágrimas. Es ahí donde el Señor se glorifica, querido hermano. Es ahí. Las verdaderas lágrimas del sembrador, ese fe, traerán con el tiempo una verdadera cosecha de regocijo, como si los segadores tuvieran pesadas gavillas de grano ahí. Tú no te das ni cuenta cómo Dios te va a bendecir. Esta es una gran y poderosa promesa de que nuestras lágrimas y dolores no necesitan desperdiciarse, sino que pueden sembrarse por una cosecha gozosa, recibida en un mejor tiempo. Queridos hermanos, necesitamos que Dios obre en tu vida. Necesitamos que el Señor obre en ustedes. Necesitamos una actitud que debe cambiarse, un pecado del que se debe arrepentirse, confesar y abandonar algún pecado oculto. Implica que este cambio necesario se debe lograr a través de la enseñanza de la palabra, alentando, enseñando y entrenando y corrigiendo. Este procedimiento de restauración tiene que dar en cada uno una vida nueva. A veces no nos gusta que el Señor trate de nosotros. Tenemos que todo pecado, toda cosa que nos aparte del Señor, cambiarla. Las lágrimas verdaderas sembradas en fe traen con el tiempo un verdadero cosecha de bendición. ¿Cuál es el problema, querido hermano? Ya voy terminando. En el libro de Ageo 1:5-6, Nueva Traducción Viviente, dice: esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Tengan esa reflexión en la mente. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Y la otra versión dice como saco roto. Querido hermano, a veces nuestra vida está así. Y cuando te está pasando tienes que cambiar y hacer un proceso de restauración para que Dios te use. Querido hermano, anhelo con el corazón
que de aquí salgan más misioneros, más pastores, no importa que me acerruchen el piso, no importa, querido hermano. ¿Ya? Que salgan pastores, que salgan líderes para llevar adelante la misión, porque la misión se tiene que ir renovando. ¿Y quiénes son las que la renuevan? La iglesia. Fíjense ustedes, termino con las palabras que me gustaron mucho, dice DNM Chile. Las misiones no son el ministerio de la opción para unos cuantos cristianos hiperactivos de la iglesia. Las misiones son el propósito de la iglesia. Nosotros hacemos misiones cuando salimos a predicar, cuando vamos a un lugar, cuando cubrimos, y eso motiva a los hermanos para que quieran salir al ministerio pastoral, al ministerio de misiones. Pero cuando nosotros no mostramos eso, querido hermano, algo pasa en nosotros. ¿Por qué estás estudiando? ¿Por qué te estás preparando? ¿Por qué estás creciendo en tu vida? Es para hacer misión, para que Dios te use en el campo misionero, en el campo del pastorado, en el campo del liderazgo, en todos los campos que Dios ha puesto. Termino, querido hermano, diciendo que el salmista reafirma su creencia en las grandes cosas que Dios ha hecho, para que continúe restaurando a su pueblo, usando la metáfora de los arroyos del Negev, que se llenen de agua durante las temporadas de lluvia, trayendo vida y fertilidad a la tierra. Esta petición muestra la confianza del salmista en poder de Dios para seguir obrando en su vida y en la vida de su pueblo. Promete regocijarse en esas bendiciones. Aquí el salmista reconoce que Dios es el autor de su liberación y su restauración, y que todo proviene de Él. Recibe la restauración de Dios para que te use, hermano, en la misión. La misión puede ser local, ¿no es cierto?, como también afuera con nuestra hermana Carla, pero esto empezó por procesos de restauración en la vida. Por eso que la restauración para la misión. Dios te quiere usar, tienes que estar dispuesto. Vamos a cantar una canción que me gusta mucho y que la hagas vida también en ti. Querido hermano, que si Dios te llamó, Él va a ser fiel al completar la obra. El problema es que tú tienes que estar dispuesto. Y si tú no estás dispuesto, no le puedes decir al Señor: ¿sabes, Señor? Nunca me llamaste, nunca hiciste esto por mí. Y el Señor le dijo: yo ya lo hice. Tú tienes que buscar lo que yo tengo preparado para ti. Pónganse en pie, querido hermano. Cantemos esta canción, porque saben que el que comenzó la buena obra en tu vida, si tú estás dispuesto, la va a hacer. Cantemos.